con la dirección. Bueno, yo creo que estamos en vivo en Facebook ahora. Por última verificación. Ok. Bien. Vamos empezando entonces. Hemos tenido estos minutitos de retraso que si el panelista podrá, se podrán recuperar al final. Y también si estarán dispuestos los participantes. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Vamos a ver. ¿Sí? Sí, muy bien. Qué bueno. Bien, entonces les doy la bienvenida a todos y todas. Actualmente somos 31 personas y más se van sumando a cada rato. Y siempre es un placer como sentir que hay interés. Durante la semana también me han escrito varias personas porque tal vez con la dificultad de poder estar presentes en todos los diálogos, en todos estos encuentros, pero igual hay mucho interés y hay ganas de estar aprendiendo y debatiendo sobre estos temas en esta época. Entonces, brevemente, ya que hay muchas personas que no han estado en los encuentros anteriores, decirles que este encuentro se ubica en el marco de un seminario promovido por FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Oxfam. El seminario se titula Desigualdades en el contexto de emergencia por COVID-19 y se ubica un poco en el marco de
un profundizaje, una línea de atención y de sensibilidad desde Flaxo y desde las dos instituciones en realidad, y muchas más que a lo largo del tiempo se han sumado y han hecho algunas partes, en relación a las desigualdades, ¿no? En los años pasados se ha trabajado mucho a través de los foros de desigualdad y poder con este título. Me imagino que a muchos de ustedes, si es que no estuvieron presentes como público, les sonarán familiares. Y vamos a retomar estos temas en la modalidad virtual que se hemos retomado ahora a mitad de julio. Seguiremos hasta finales de mes con 2 encuentros semanales. También se ubican en una atención de parte de Flaxo República Dominicana en el tema de desigualdades. Se está construyendo un observatorio de desigualdades, el Observatorio Dominicano sobre Desigualdades de Flaxo. Entonces, con todos estos elementos, para que no los vean como desarticulados, para darle un poco el cuadro general, vamos hoy a profundizar un tema que es lo de la educación y retos de la modalidad virtual en emergencia. Y nos va a hablar de esto Manuel Montero Lora. Manuel Montero Lora, que lo ven como copanelista, es la otra persona de la que pueden ver la cara hoy en esta sesión, que no es una reunión, es un webinar, por lo cual solicito a todos muchísima colaboración con el micrófono, con las intervenciones. Tienen la posibilidad de expresarse a través del chat y a través de la sección preguntas y respuestas, y allí se dará seguimiento a todas las inquietudes que podrán presentar y a todas las preguntas, tanto técnicas como de contenido. Decía, Manuel Montero Lora tiene una educación, es uno de los ponentes del seminario del ámbito de educación, mención, supervisión y administración escolar. Cuenta, corrígeme Manuel si pierdo alguno de los títulos porque son muchos. Cuenta con doble maestría, gestión y docencia universitaria en la Universidad Católica de Santo Domingo, maestría en evaluación educativa de la Universidad de Barcelona, ITEC, doble titulación, ¿correcto? Sí, así es. Actualmente doctorante del doctorado en formación metodológica e investigador en líneas de ciencias de la educación con la Universidad de Córdoba, España. Ha realizado diversos estudios en ámbito educativo sobre enseñanza virtual, investigación educativa, desarrollo curricular, gestión pedagógica e institucional, tecnología educativa. Tiene experiencia en docencia, tiene experiencia como especialista acompañante en el programa de escuelas efectivas de la Pucamaima y como coordinador y especialista para la formación de docentes en el área de matemática, tanto para el Distrito Educativo 1504 de Santo Domingo como para la Regional 3 ASO, en la estrategia de formación continua centrada en la escuela con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ha sido asesor y encargado de evaluación en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU. Se desempeñó como asesor institucional y pedagógico en el ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas, para la primera etapa de diseño, organización y planificación del Politécnico del ITLA. Actualmente funge como consultor individual para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el marco de la Estrategia de Formación Continua centrada en la escuela en el Distrito Educativo 1001 de Villamella. Vamos a organizar la sesión de hoy en algunos bloques, básicamente 2, pero también vamos a tratar de mantenerlos muy atentos, despiertos, dialogantes, en la medida de que los medios tecnológicos nos brinden y ofrecen muchas medidas, la verdad. Yo voy descubriendo cada día más Zoom, pero también otras plataformas y bueno, no tenemos excusas para dejar de tratar esos temas tan actuales e importantes por la distancia. Ya, dejo la palabra a Manuel Montero y a todos ustedes a través del chat. Excelente, muchas gracias Cristina. De verdad para mí es un placer el poder compartir con tantas personas valiosas. De verdad te agradezco mucho la invitación, tanto a ti a través de Flaxo y Osvan. Y bueno, yo creo que quiero en esta tarde, casi noche, es poder compartir con todos los colegas, las personas que tal vez no lo son, pero que sí están interesados en el tema,
un poquito el panorama de, sobre todo en este contexto, en esa situación de pandemia, de emergencia. Y más que aquí venir a exponer, yo lo que quiero es que compartamos inquietudes, porque yo creo que el problema de educación es un problema integral que se tiene que ver desde diferentes perspectivas, no solamente desde la perspectiva de los expertos en educación, sino también desde todos los profesionales, porque nos afecta a todos. Entonces, yo simplemente diseñé aquí una pequeña guía para que nos pueda apoyar con el seguimiento de las ideas. Pero obviamente es simplemente una guía. ¿Lo ven ahí de todos? Sí, se ve, gracias. Perfecto, excelente, gracias. Bueno, fíjense que quise poner esta foto que está aquí, una foto que me encantó desde que la vi, porque yo creo que la centralidad de cualquier desafío, cualquier reto que podamos tener en educación, este es el centro. Los niños, las niñas, son el centro de toda la política educativa. Podemos hablar de diferentes actores, pero no podemos nunca dejar estas caras de lado. Tenemos que escucharles, saber también cómo piensan y de alguna manera también pensar nosotros como adultos cómo podemos mejorar su calidad de vida a través de la educación. Sobre todo en este contexto en donde la vulnerabilidad se aumenta aún más. Entonces, sí le voy a pedir que cada vez que nosotros hagamos una conversación y pensemos en cualquier dato, en cualquier situación en el ámbito educativo, pensemos en los niños, en los jóvenes de nuestro país, de Latinoamérica, del mundo. Bueno, y es porque estos son los que más realmente sufren y lo vamos a ver. Primero vamos a hacer un contexto, el contexto de la situación en la que tenemos, que no es una situación, o sea, no tengo ni siquiera que ponerla en contexto porque todos hemos de alguna manera sufrido las eventuales situaciones que la pandemia nos ha dejado a nosotros como país, como planeta. Pero obviamente tenemos que puntualizar algunas cosas. Primero, estamos en un estado de emergencia. Un estado de emergencia que comenzó para nosotros en el mes de marzo y para gran parte de los países, aunque ya desde enero obviamente ya se venían algunas noticias, pero en marzo fue cuando obviamente la pandemia y todo lo que tiene que ver con las restricciones a nivel social se robustecieron. Y estamos hablando que al 28 de marzo, según el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, al 28 de marzo, más de 1.600 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela. Estamos hablando de 161 países por la pandemia del COVID-19. Anteriormente a mí, sobre todo para nuestros amigos de Facebook y los que no han estado en otros encuentros anteriores, Rosa Cañete hizo una descripción genial de toda la situación que ha dejado en estos meses la pandemia y cómo los programas que han venido de alguna manera a querer subsanar algunas de estas situaciones, o sea, cómo han impactado de una forma tal vez negativa, de una forma positiva, también incluso a la educación. Estamos hablando que esa cantidad, la que mencioné, 1.600 millones de niños, representa cerca del 80% de los estudiantes en todo el mundo. Y fíjense, antes de esta crisis, de esta emergencia, de esta pandemia, ya estábamos experimentando una crisis global de los aprendizajes.
Es decir, había muchísimos estudiantes que aún estando en la escuela no estaban adquiriendo las habilidades fundamentales para la vida. Esto no es algo nuevo, lo conocemos ya por las diferentes evaluaciones internacionales en las que participamos y en las que los países de Latinoamérica también participan, y hemos visto los resultados que se han ido compartiendo. Y vemos realmente que hay una crisis a nivel del indicador de pobreza de los aprendizajes. Y para darle un ejemplo, alrededor de, o sea, un gran porcentaje de niños que todavía a los 10 años no pueden leer ni comprender un texto simple. Estamos hablando que un 53% en países de ingresos bajos y medianos, los niños no a los 10 años, estamos hablando de grados de quinto y sexto, que no logran comprender un texto, ni leer ni comprender un texto simple. Es decir, es realmente algo que alarmante, y obviamente con la pandemia esto ahora se va a empeorar mucho más. Pero entonces, y también obviamente hay un aumento de la pobreza, y vamos a ver luego cómo los propios estudios de PISA nos dicen cómo afecta ese aumento de la pobreza en el desempeño de los niños y de las niñas, en las evaluaciones y, bueno, obviamente en sus habilidades para la vida. Pero les hago una pregunta ahora a todos para que lo reflexionemos, porque como les decía al principio, yo quiero que en este conversatorio podamos identificar siempre a los niños y a las niñas. ¿Cómo esto les afecta? ¿Cómo puede afectar esta fase a los niños? Y ahí en el chat me gustaría ver, me gustaría que puedan compartir lo que ustedes piensan. Ustedes piensan de cómo esa crisis puede afectar a los niños y las niñas, que puedan mencionar algunas de estas consideraciones que ustedes tienen de cómo esto puede afectar. Y así que Cristina me puede apoyar, como no lo puedo leer desde aquí, me puede apoyar leyendo algunos de los comentarios. ¿Han compartido? A ver. Cristina, ¿estás aquí? Lo veo. Vamos a ver. Puedo ver algunos comentarios. Dice por aquí que hay una gran, Carmen Luisa dice que hay una gran brecha digital. ¿Cierto? Me gusta esto que afecta obviamente la parte emocional. Muchos se sienten discriminados, pues no tienen los equipos ni el internet para mantenerse al día con sus clases. Rafael Lugo comparte que con un aumento de la pobreza se traduce en menores materiales para los niños. Totalmente de acuerdo. Hay muchos niños que no tienen acceso a ningún tipo de material para su educación. Bueno, yo creo que sí. Estamos bastante alineados con sus respuestas. Yo pienso que todo eso que ustedes han compartido y podemos sumar algunas otras más. Y le pongo a su consideración. Primero, estamos hablando de pérdidas en los aprendizajes. Ustedes saben que anteriormente nosotros decíamos, bueno, los niños cuando se van de vacaciones, hay un lapso de tiempo en el que los niños cuando regresan otra vez a la escuela es como si vinieran en blanco, como decimos.
Bueno, pues entonces ahora esto obviamente se agrava más. O sea, la pérdida de los aprendizajes se extiende, se amplificará de una manera inmensa. Esto obviamente hace que la brecha de la desigualdad sea todavía mayor. Es decir, antes era grande y ahora es todavía mucho más inmensa. Y como decían algunos de ustedes, algunos niños que no tienen conexión a internet, muchos niños, o sea, no hablo de conexión, hablo ni siquiera escritorio, ni libros, ningún material de consulta, de lectura, o sea, estamos hablando de niños realmente en un nivel de precariedad bastante difícil. Y ni hablar de una computadora en casa, para que los padres puedan apoyar. Es decir, tenemos un panorama bastante difícil, bastante comprometido con que se expanda de alguna manera algún tipo de política, algún tipo de programa desde la virtualidad. Y esto obviamente a lo que más afecta son los niños más jóvenes. Tenemos también las relaciones y el aprendizaje interrumpido. Como todos sabemos, la escuela no solamente es un espacio para materias curriculares, sino que también hay todo un ambiente de relación entre los niños, entre el docente, entre los padres, y todo eso se pierde obviamente con la falta de la presencialidad y sobre todo en el Caribe, porque somos tan llamados a los abrazos, a la conexión física. Obviamente para nosotros todavía es mucho más difícil. Obviamente, muchas escuelas han hecho grandes esfuerzos para mantener ese vínculo, escuela-comunidad, a través de mecanismos del WhatsApp, de redes sociales, pero obviamente todo esto tiene una repercusión a nivel también de desigualdad, porque no todos los niños, no todos los padres tienen data para compartir con los docentes, y todos los docentes tampoco cuentan con internet adecuado para tener ese tipo de contacto con las familias. También podemos ver que muchos niños pierden la oportunidad de la comida más importante del día, incluso del desayuno. Estamos hablando del desayuno y hablando de la comida como tal. Y eso obviamente conlleva a que nuestro sistema educativo, repito, los niños más pobres sean los más afectados. Y hay una mala nutrición, niños incluso que aumentan la mala nutrición, y obviamente eso se compromete. Y eso ya sabemos que afecta obviamente el desempeño escolar de los niños. Claro, hay muchas escuelas, incluso que luego de haberse ya puesto a disposición las escuelas, o sea, liberando las escuelas de la presencia de los niños, continuaron dándole a las familias a través de las instalaciones escolares los alimentos necesarios incluso por semanas, pero obviamente falta, ¿verdad?, que todavía que haya un apoyo mucho más estricto y logístico y hasta administrativo en ese sentido. Y mejorar, obviamente, ver de qué manera, cómo se pueden plantear otros tipos de logísticas, tal vez trabajando con programas de subsidio monetario para las familias, de tal manera que puedan tanto ampliarse como implementarse para compensar a los padres esa falta. Bueno, igualmente tenemos que hablar de la confusión y el estrés que genera también para los docentes y para los maestros, no solamente en las escuelas, sino también a nivel superior, porque estamos hablando de que muchas instituciones tuvieron que colocar, por ejemplo, a muchos empleados
o sea, en procesos de, no despido, pero sí de colocarlo en un receso laboral. Y eso obviamente crea un estrés en las familias que influye directamente en los niños. Igualmente también pues, esa transición desde la parte presencial hacia las plataformas de aprendizaje a distancia, que muchas de ellas fueron no muy bien manejadas, un poco desordenadas y frustrantes. Entonces eso hizo también que obviamente que haya una mayor confusión y estrés por parte de los docentes. Igualmente, padres que obviamente no estaban preparados para trabajar en el hogar, los procesos de educación. Obviamente, muchas escuelas, incluso e instituciones, lo que hacían era que presentaban las opciones a nivel de actividades, tal cual como se podrían dar en la escuela. Y obviamente había que hacer ajustes a nivel o sea, para los padres, para que realmente estos tipos de recursos puedan ser realmente adecuados para los padres. Obviamente también desafíos para crear y mantener y mejorar el aprendizaje a distancia. Esto obviamente mover los aprendizajes hacia el hogar a gran escala y con mucha prisa, obviamente crea un enorme desafío sobre todo para los padres y para los docentes. Importante también las brechas que hay en el cuidado de los niños. Obviamente los padres, muchos de ellos no dejaron de trabajar y muchos niños se quedaban en la casa, incluso solos. Y eso obviamente hace que haya un riesgo importante en que hay una influencia marcada en la presión de grupos, incluso en el abuso de sustancias no lícitas. Los altos costos económicos que esto representaba para muchos padres y sobre todo para muchas empresas, porque obviamente los empleados bajaban su productividad de manera estrepitosa, porque obviamente había una preocupación en qué estaba sucediendo con los niños en la casa. Entonces, el no tener una persona que los cuide, eso también genera obviamente un estrés y baja de alguna manera la productividad de los empleados. Incluso empleados como los del sistema de salud, doctores, profesionales médicos que tenían que dejar a sus hijos solos por el cierre de las escuelas, y obviamente durante la crisis sanitaria se veían también de alguna manera afectados y sentían esa presión por parte de todo el sistema. Como el cierre de las escuelas en muchas ocasiones no se dieron de manera, bueno, en muchos países se dieron de manera general, como nuestro país, República Dominicana, pero hay otros países, obviamente, el cierre de las escuelas fue de manera paulatina, incluso algunos centros privados todavía mantenían las sesiones presenciales, y eso obviamente creaba una presión entre las escuelas que estaban abiertas y entre las que estaban cerradas. Igualmente, hay un aumento importante en la tasa de deserción. Hay un estudio de UNICEF que habla sobre los niños y niñas para la escuela. No lo quise colocar aquí, pero es un estudio bastante interesante que habla sobre esos indicadores de los niños que han dejado la escuela por diferentes razones. Y bueno, obviamente con la pandemia esto de alguna manera se crece más. Y es un indicador importante para estudiarlo y para también pensar también mejoras y
y de alguna manera programas para que esto, esa tasa sea lo más bajo posible. Hay una mayor también exposición a la violencia y a la explotación de los niños. Existe lo que es el aislamiento social y obviamente eso limita a que los niños de alguna manera tengan contacto con sus compañeros. Y por último, bueno, hubo alguien que mencionó sobre la brecha digital, claro que sí, esa gran distancia que hay entre los niños que sí tienen acceso a recursos digitales y a otros niños que no lo tienen. En República Dominicana esa brecha es bastante grande, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y obviamente también hay un desafío para medir también y validar el aprendizaje. Obviamente muchas evaluaciones que estaban calendarizadas, dígase pruebas nacionales, etcétera, que son obviamente que sirven para acreditar los aprendizajes, fueron obviamente interrumpidas de forma estrepitosa y eso obviamente genera también en los estudiantes un estrés y en las familias también. Entonces, vamos a dividir esta parte, la siguiente parte, en dos. Vamos a ver la educación preuniversitaria, es decir, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Y luego, entonces, en la segunda parte vamos a ver la educación universitaria. Entonces, un poquito el panorama de Latinoamérica. Fíjense, esta tabla que les presento habla un poquito sobre cuáles fueron las acciones que muchos de los países inmediatamente ocurrió la crisis, cuáles fueron esas acciones que emprendieron. La mayoría de las acciones que se emprendieron adoptaron diferentes medidas, pero si uno se pone a buscarlas, la mayoría procuraban tres cosas. Primero, el vínculo entre estudiante y docente, entre familia y escuela. Fíjense que muchas de las escuelas inmediatamente comenzaron a crear grupos de WhatsApp, comenzaron a enviar mensajes a través de las redes sociales, algunos centros educativos que contaban con su plataforma de comunicación digital o telefónica. Es decir, inmediatamente, eso fue lo primero, como de las primeras acciones, el mantener ese vínculo entre los estudiantes y en las familias. Claro, eso fue todo un reto, obviamente, porque obviamente muchos de las escuelas no contaban con esos grupos de WhatsApp y crear todo esto, es comunicarse con cada uno de los padres, y muchos de estos incluso ni siquiera contaban con recursos tecnológicos para ni siquiera conectarse a grupos. Una segunda medida es entregar unos contenidos que estén alineados totalmente con el currículum, y esto obviamente lo veíamos incluso aquí en nuestro país, República Dominicana, como inmediatamente el Ministerio de Educación envió un link donde compartía todo un repositorio de documentos para las escuelas, tanto para los padres, para los docentes, como para los estudiantes. Y también en lo que buscaban en algunos contextos, acompañar y monitorear el proceso de aprendizaje. Pero básicamente la mayoría de las iniciativas que se compartieron trataban de realizar las dos primeras medidas. Todo lo que tiene que ver con la vinculación entre estudiante y docente, familia y escuela, y el proceso también de alinear todas las actividades con el currículum dominicano. O el currículum de cada país. Aquí yo presento unos datos
que un poquito miren las medidas que se utilizaron para dar continuidad a la educación. Fíjense, aquí en República Dominicana, y comparándolo con otros países, obviamente nosotros trabajamos con plataformas de aprendizaje, con contenido digital, materiales físicos o redes sociales, obviamente con limitaciones. Estamos hablando, ¿verdad?, de que eran recursos masivos, sino que no llegaron a todas las escuelas. Eso fue una limitante. Se utilizó incluso también la televisión y la radio para mantener ese vínculo con los estudiantes. Y bueno, en Latinoamérica, bueno, en un primer momento, casi todos los países tuvieron algún tipo de iniciativa de medida para dar continuidad a la educación. La mayoría de esas medidas, obviamente, tratan de no buscaban, obviamente, de llevar el currículum tal cual a la escuela, a la casa, sino de desarrollar diferentes tipos de iniciativas educativas, aunque sean ligeras, para apoyar a las familias, para apoyar a los docentes desde la distancia, creando diferentes tipos de actividades de diferentes plataformas. Muchos países utilizaron medios de primera generación, materiales impresos, radio, televisión, otros de segunda generación con plataformas y sistemas de gestión de aprendizaje, pero en muchos países también lo que hicieron fue híbridos de dichas generaciones de recursos y obviamente esto lo que quería era su objetivo más bien no es crear un ecosistema educativo robusto, sino más bien lo que era proporcionar algún tipo de acceso temporal que potencialmente pueda luego retomarse en la presencia, aunque hemos visto ya que todo lo que tiene que ver con la pandemia cada día nos va arrojando diferentes tipos de situaciones y de decisiones gubernamentales que obviamente ha hecho que incluso las decisiones a nivel de políticas educativas tengan que retomarse y que cambiarse. Hay países que la mayoría de los países en Latinoamérica no estuvimos preparados para pasar de una educación presencial a una educación virtual. El único país que estuvo preparado para este tipo de cambio casi radical fue Uruguay, porque desde el año 2006, con el plan Ceibal, ellos han podido aprovechar una gran infraestructura tecnológica que han ido desarrollando a través de estos últimos años. Claro, tienen igualmente sus desafíos de llegar a las poblaciones más vulnerables y sobre todo en aquellas poblaciones en las que no hay una conectividad adecuada de Internet, pero sí obviamente hay un trabajo muy interesante por parte de este país. Hay otros países como Salvador, Chile, México, que obviamente tenían una gran plataforma de recursos digitales. Por ejemplo, los libros de textos, la mayoría de ellos se lo daban de forma quizá impresa, en formato impreso, pero también estaban en formatos digitales para ser descargables. Por tanto, ahí obviamente hay un gran aporte para que la educación de alguna manera pueda continuar. Y sobre todo porque la mayoría de esos... Sí.
¿Aló? Sí, Manuel, ¿me escuchas? Sí. Sí. ¿Aló? Ok. Sí, sí, sí. Disculpa la interrupción, es súper interesante. Como ya casi son las 7, si vamos a dividir efectivamente en dos bloques para que puedas cerrar una parte y dejar espacio a las preguntas, porque veo que hay bastante fermento desde el chat. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias, Cristina. Bien. Es decir, el panorama, las acciones emprendidas por la mayoría de los países fueron dentro, obviamente, de sus realidades, por las que podían en ese momento. Y obviamente nosotros tenemos en Latinoamérica grandes ejemplos de diferentes países que podemos ver, que podemos analizar, sobre todo desde nuestro contexto. Y claro, en República Dominicana hemos hecho también grandes esfuerzos para dar continuidad al sistema educativo. Y bueno, obviamente eso nos hace presentar a nosotros cuáles son esos desafíos que realmente tenemos para dar continuidad, seguir dando continuidad a estos servicios educativos. Y presento entonces esta segunda tabla, donde ustedes verán aquí con colores los países que tienen condiciones digitales adecuadas. Fíjense que es como si fuera un semáforo. El rojo es el menos, son los recursos menos desarrollados, y el verde, hasta el más desarrollado. Y entonces vemos aquí los diferentes criterios de conectividad en escuelas, plataformas digitales, tutoría virtual, paquetes de recursos digitales y repositorio central de contenido digital. Y ahí vemos, República Dominicana, que tenemos obviamente una deficiencia bastante importante en cuanto a condiciones de recursos digitales se trata. Es decir, tenemos obviamente una brecha importante que superar. Claro, para iniciar este año escolar, obviamente es imposible. Tenemos que repensar la escuela, tenemos que repensar el cómo trabajar con los niños y las niñas, pero obviamente esto es una oportunidad. Esto es bueno verlo como una oportunidad para desarrollar nuevas políticas en lo que tiene que ver en el ámbito de educación. Y obviamente la mayoría de los países, como ustedes ven, no contaban con una plataforma, una educación digital, una estrategia nacional de educación digital. El único, como les decía, como les comentaba, era Uruguay, fíjense que está aquí en verde total. Existen obviamente muchísimas barreras relacionadas a las características de los hogares y de los estudiantes que tenemos. Por ejemplo, para mencionar algunas de las cosas, como conectividad. Es decir, estamos hablando que, por ejemplo, en la región, del total de niños de entre 0 y 17 años que asisten a un centro educativo público, que pertenecen a hogares de alta vulnerabilidad, de pobreza, solamente el 22% tienen acceso a Internet en el hogar y solo el 19% tiene acceso a un computador. Es decir, que pensar una educación virtual, totalmente virtual, tiene sus bemoles en nuestro país. Y bueno, en Latinoamérica en general. Y así podemos hablar de otros indicadores, como tiene que ver con la disponibilidad, por ejemplo, de computadoras en casa, incluso la economía familiar, las condiciones de vida de cada una de las casas de nuestros países. Ahí Rosa Cañete hizo una descripción genial de cómo en República Dominicana vivimos en total hacinamiento, con muchas precariedades a nivel de estructura de viviendas.
Y hay algo que tal vez muchas personas no lo toman tanto en cuenta, pero es importante que lo hablemos, que obviamente cuáles son esas habilidades socioemocionales para el autoaprendizaje, porque obviamente esto conlleva a que el niño, la niña, los adolescentes, los jóvenes tengan un proceso de autoaprendizaje mucho más estricto. Y obviamente estamos hablando de habilidades de manejo del tiempo, de disciplina, para poder autogestionar su propio aprendizaje. Es decir, hay unas competencias, unas habilidades que el niño, que el adolescente, el joven necesita para poder manejar, incluso en este contexto de crisis, su propio aprendizaje. Les quiero presentar rápidamente esta imagen que habla sobre cómo el porcentaje de estudiantes entre un quintil inferior, el quintil 1, estamos hablando de los estudiantes que tienen acceso a un computador en el hogar versus el nivel socioeconómico del mismo, y vemos cómo hay una gran brecha entre cada uno de los países. Vemos, por ejemplo, el promedio de Latinoamérica. Vemos aquí, es el quintil 1, un 29% tiene un acceso a computadora. Y fíjense que el quintil 5, o sea, esta gran brecha que está aquí, el 94% de los estudiantes que de un alto nivel socioeconómico tienen acceso a un computador. Y cuando nos vamos a República Dominicana, fíjense que estamos muy por debajo del promedio en Latinoamérica, y obviamente el acceso a un computador es casi nulo. Bueno, obviamente en el quintil mayor hay un mayor porcentaje, pero como quiera sigue siendo bajo en relación a otros países. Hay algunas preguntas, no sé si Sí. pueden ayudar. Claro, claro que sí. Perfecto. Unas preguntas de Natalia Díaz, que dice, ¿cómo se pretenderá el manejo de las prácticas en los casos de los politécnicos? Esta es una. También, ¿crees que esta realidad será una oportunidad para que la metodología y contenidos que hasta ahora ha utilizado Prepara y Radio Santa María, y luego nos sigue, qué podemos aprender del trabajo de la educación por la radio, la cual tiene muchos años llevando a cabo para un sector determinado? ¿Y cómo se pretende fortalecer la formación del manejo tecnológico por parte de los niños, niñas y adolescentes? Esta es una pregunta como con varias patas. Y luego hay algunas reflexiones, ¿no? Como las deficiencias de los servicios básicos como la energía, disminuye el acceso a la educación, también el nivel educativo desigual de padres y madres, disminuye la capacidad de acompañamiento. Y también el hacinamiento y el hecho de que a veces hay muchos hermanos en la familia y obviamente cómo distribuirse el mismo equipo. Estas son preguntas todas dirigidas al tema que hemos tratado, que has tratado hasta ahora un poco con las consecuencias, ¿no? En los niños, niñas y adolescentes, ¿saben? Los educados, supuestamente. Por otro lado, pongo el tema en los profesores, los docentes, ¿no? Que a veces tal vez no han sido acompañados a desarrollar metodologías diferentes. Entonces, allí se abriría todo otro ámbito de reflexión. Sí, bueno, en lo que leíste vi que compartían, hablando sobre los politécnicos. Obviamente hay que repensar la educación en los politécnicos, sobre todo porque el gran desafío de esos es que obviamente trabajan con prácticas, con desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes que sean demostrables incluso en contextos de trabajo. Entonces, obviamente, los espacios de trabajo
en los que ellos podían de alguna manera insertarse para desarrollar estas habilidades con una mayor potencialidad, porque hacerlo dentro de un aula, obviamente tú puedes crear proyectos muy áulicos, pero cuando estamos trabajando con Politécnico, estamos trabajando con carreras técnicas que necesitan, obviamente, tener contextos de trabajo reales. Y esto, obviamente, va a ser para esta educación en específico un gran desafío. Y sobre todo porque las empresas, obviamente, están también siendo impactadas por la pandemia. Es decir, que eso hay que repensarlo y evaluarlo. Hablaron también sobre la oportunidad que tiene algunos programas como Radio Santa María. Obviamente, muchos profesionales de hoy en día recuerdan esa educación que se daba a través de la radio, de la televisión. Obviamente, muchas de estas cosas, de estos recursos vamos a tener que retomarlos, porque son unos medios masivos que pueden llegar a diferentes contextos rurales, donde tal vez el internet no es una posibilidad, no es una opción, y la radio sí, y la televisión inclusive. Y entonces para eso obviamente habría que hacer alianzas con radios, con emisoras, con empresas televisivas, obviamente para que esto pueda ser posible. No sé si había otra cosa más. Algunas reflexiones veo básicamente se repercute, se evidencian más las desigualdades, obviamente en contextos de emergencia. Ajá. Y particularmente en este ámbito de la educación, ¿no? Y con los niños, niñas y adolescentes que no tienen los medios tecnológicos, pues se aumenta más la brecha. Este es un poco el resumen de algunas reflexiones que he visto en el chat. Luego toda la parte de la formación docente a los niños. Sí. Se han utilizado obviamente a través de Radio Educativa Dominicana recursos como la televisión, para de alguna manera potencializar ese vínculo entre la escuela y las familias. Pero obviamente lo que nosotros vamos a necesitar es, ya mirándolo a futuro, es que estos programas de televisión sean incluso con un horario, con una plataforma amigable para los niños y las niñas, de fácil acceso, es decir, desarrollar realmente una especie de programa educativo con horarios, con actividades lúdicas, que no para sustituir obviamente a la escuela, pero sí para crear un ambiente lúdico, educativo. Yo creo que eso es una de los retos que tenemos, ¿verdad? Como país. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la educación preuniversitaria, obviamente será lo más importante, será ese vínculo que se pueda lograr, de la comunicación y el vínculo que se pueda lograr entre las escuelas y las familias. Y yo creo que ahí hay muchísimas ideas que incluso de diferentes tipos de iniciativas educativas se han podido compartir. Han hablado de grupos de trabajo de comunicación entre los padres, sistema incluso de alertas, de información a las familias, generar comunicación, o sea, un espacio donde se pueda recopilar el contacto, por ejemplo, de las familias para tener un contacto con ellas mucho más fluido. Obviamente hay un tema, si se trabaja, por ejemplo, con temas de virtualidad, hay un tema de estrategia de ciberseguridad también, ciberseguridad, para que esa denuncia de acoso a través de la plataforma, de alguna plataforma, con los protocolos obviamente de privacidad se puedan dar, hacer alianzas, como dije anteriormente, con diferentes compañías, para que a través de radio, de televisión abierta, puedan divulgar diferentes mensajes, texto, audio, video, etc.
Creo que podemos seguir. Sí. Entonces, bueno, aquí lo que yo les quería presentar, obviamente, que todo, o sea, todo lo que o sea, todos los desafíos que tenemos para dar continuidad se resumen en que hagamos un vínculo robusto entre la escuela, entre las familias, entre los docentes y los estudiantes, que se puedan priorizar, atención a esto, que se puedan priorizar los contenidos curriculares, es decir, que podamos de alguna manera establecer como un equipo de curriculistas, de docentes, de coordinadores pedagógicos, es decir, que haya una gran concertación para ver cuáles son esos contenidos, cuáles son esas habilidades que son fundamentales, que se tienen que trabajar en este momento. Entonces, a partir de ahí, incluso de diagnóstico, de hacer unas proyecciones educativas, pues desarrollar un trabajo. Obviamente, en nuestro Ministerio de Educación está haciendo ese trabajo de repensar cuáles son esos contenidos que quedaron del año pasado. Recuerden que llegamos solamente a completar un 70%, según las informaciones del Ministerio de Educación. Entonces se está pensando cómo vamos a trabajar esos contenidos, ese 30% de indicadores de logro que no pudimos desarrollar en el año escolar pasado, cómo lo podemos trabajar entonces en este nuevo año escolar. Y bueno, eso también ayuda a que haya una nivelación de los aprendizajes y una aceleración también de los mismos, y todo eso tiene que estar dentro de un marco obviamente normativo y que regule para que también todos entendamos que esto está dentro de un marco de la ley. Igual también hay retos a nivel de gestión administrativa, sobre todo en los centros educativos privados, porque son los que manejan, obviamente, recursos que a veces, por ejemplo, sobre todo ahora con esa incertidumbre del nuevo año escolar, si algunos centros educativos, por ejemplo, que tendrían que cerrar, porque si obviamente si los niños no están yendo de manera presencial, los costos de la matriculación va a ser mucho menor. Algunos no cuentan con la plataforma virtual para poder dar continuidad a la educación, y obviamente esos niños que ya no van a ir al sector privado se cargan al sector público, y entonces estamos ya visualizando una gran masificación de nuevo de los centros educativos públicos por esa transición de los estudiantes del sector privado que van al sector público, y sobre todo porque hay muchos de estos que los padres han tenido alguna recesión económica y han tenido que recortar de alguna manera la economía dentro de la casa, y eso obviamente afecta a los niños y a las niñas. Igualmente también hay retos que tienen que ver con el aseguramiento de las condiciones sanitarias, y sobre todo si pensamos abrir los espacios educativos al futuro para que los niños asistan, aunque sea de manera rotativa, pero obviamente crea también unos retos para asegurar que las condiciones sanitarias se den a través de habilitando las escuelas, los recursos de agua, los baños, que en la mayoría de las escuelas públicas carecen de estos recursos higiénicos de calidad. Igualmente recursos para el lavatorio de las manos, el distanciamiento incluso social, es decir, estamos hablando de un reto, un desafío bastante interesante que se nos plantea, y yo creo que esto es una oportunidad
de poder repensar la escuela, y sobre todo porque si nos ponemos a ver cómo ha venido el involucramiento y la preocupación de los padres en lo que tiene que ver con la reapertura de los centros educativos. Hemos visto diferentes opiniones de los padres, opinando obviamente sobre la pertinencia o no de reabrir las escuelas. Eso conlleva obviamente que haya un espacio de socialización entre el sistema y los padres. Entonces, les hago dos preguntas a los que están aquí. Primero, ¿qué podemos hacer con los niños y las niñas, con las familias que no tienen acceso a Internet para que sigan aprendiendo? ¿Cuáles ideas ustedes pueden compartir con nosotros para que para estos niños pueda continuar la escuela, la educación? Y una segunda pregunta, que la pueden incluso contestar de manera unificada, hablando de los niños que no tienen acceso a Internet, pero también a esos niños que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, visual, esos niños que necesitan una atención especial. Obviamente tenemos que pensar también en esos niños. Esto también es un desafío actual para nosotros. Entonces, quisiera que pensemos juntos cuáles podrían ser esas respuestas que le podemos dar a esos docentes, a esos padres. Vamos a compartir aquí en el chat. Vamos a ver. Sí, en el chat también, justamente Mariela Olivo acaba de escribir, creo que otro de los retos es mantener la relación de la escuela con los padres y madres, no solamente en términos de contenido, sino en términos de la relación con sus hijos e hijas, ayudarles en los procesos emocionales que se pudieran presentar a niños, niñas y adolescentes, apoyo en la crianza, entre otros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que obviamente y creo que lo puse aquí en un slide, a ver si exactamente, la prioridad ahora mismo es el bienestar físico y emocional de los niños. Es decir, ese debe ser el enfoque de cualquier iniciativa que podamos hacer. Si está cualquier iniciativa que pensemos, si está involucrada el bienestar físico y emocional de los niños, tenemos que repensarlo. Entonces, por eso es el grito de muchos padres de que ven que obviamente el bienestar físico, la salud de sus niños está puesta ahora mismo en una gran crisis. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que escuchar, porque obviamente es una preocupación general. También está Ninos Cavalle, que dice exigir a los gobiernos que garanticen el derecho a la educación, que el gobierno dé los paquetes de internet o un bono para los padres que los tienen que comprar ahora mismo. Sí. Sí, hay muchos países incluso que lo han podido usar este tipo de medidas con alianzas entre las telefónicas para dar gratuitamente, incluso sobre todo ampliar, por ejemplo, la cobertura del Internet y la capacidad incluso del Internet para muchos docentes, porque obviamente el Internet de alguna manera es más demandado ahora con tanto seguimiento a los estudiantes y a las familias. Otra intervención de Germania es llegar a un acuerdo con las compañías telefónicas para que flexibilicen estas ofertas y así devuelvan un poco de todas sus ganancias a los consumidores.
un poco lo que acabamos de decir, que en Sí. algunos países se ha dado algo similar. Y Carmen Luisa, para los niños con discapacidad es importante tomar en cuenta el tipo de discapacidad, pero algunas estrategias pueden ser utilizar cámara en todo momento, tener buena iluminación, para que los estudiantes puedan entender lo que dice el docente, entregar el material previo a la clase, guardar los documentos en PDF en un formato accesible. Claro, claro, para eso esto es un llamado de atención También incluso hay otra para pregunta. los centros educativos, porque si no conocemos, por ejemplo, cuáles son esas discapacidades que tienen nuestros niños, hay padres incluso que no saben que un niño, por ejemplo, no ve de un ojo, porque nunca lo ha llevado al médico. Entonces, son de las informaciones que como sistema tenemos que tener para poder crear planes pertinentes y adecuados. Es decir, hay una preocupación aguda que viene por parte de las familias para que esa información pueda llegar a la escuela y por ende a las instancias superiores para entonces crear las políticas adecuadas. Birmania dice, tenemos el caso del Indoté con los puntos libres de internet, parques, hospitales, con señal gratis, existe con el Ministerio de Educación. Perfecto. Los maestros pueden aliarse a los padres para aumentar la vigilancia del aprendizaje de los niños con relación a los niños con alguna discapacidad. Estos tienen mayor atención. Y hay que asegurar la alimentación para los estudiantes, los monitores de la salud. Así es. Así es. ¿Alguna más? Aquí sí, veo algo de María Olivo. Pienso que alguna de las alternativas que pueden analizarse es, por ejemplo, desde los CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios, pensar respuestas y servicios, quizás para niños o niñas más grandes que puedan habilitar Internet gratuitamente. También creo que los ayuntamientos deben pensar en alternativas locales para dar respuesta a la situación educativa que se nos presenta. Sí, yo creo mucho en eso, en que las instituciones locales puedan desarrollar, o sea, no necesariamente todo tenga que estar centralizado en el gobierno, en el presidente, ni en el ministro, sino que pueda haber en las diferentes instancias educativas, desde las direcciones de los centros educativos, distritales, regionales, que puedan crear también iniciativas pensando en su contexto, porque no es lo mismo yo desarrollar un programa en el sur que desarrollarlo tal vez en el este o en la misma ciudad, en el Cibao. O sea, yo creo que cada uno tiene su contexto y su realidad. ¿Alguna otra intervención? Para luego ir como recogiendo un poco todo, nos vamos a dar unos 10 minutitos más. Ok. Bueno, sí, yo quisiera pasar a la segunda parte. Ya hablamos de la educación preuniversitaria. Claro, hay muchas otras ideas que podemos seguir compartiendo a través del chat y que luego ya al final entonces vamos a retomar. Pero quisiera también hablar obviamente de la educación universitaria, que también se ha afectado igualmente. Tal vez es un poquito más llevadera, pero igualmente hay situaciones de desigualdad importantes que no se pueden dejar atrás. Entonces, yo lo he enfocado en tres grandes actores. En los estudiantes, primero, sobre todo ese proceso de incertidumbre que hay entre los estudiantes que terminan el nivel secundario y que luego entonces quieren ingresar al nivel superior, pero entonces no tienen la validez por parte de la institución secundaria. Entonces, obviamente eso crea un limbo, una especie de limbo, aunque ya el Ministerio de Educación ha hecho
grandes iniciativas en esa parte, creando una ordenanza para que este proceso se pueda dar de forma natural. Igualmente también hay muchos estudiantes que dentro del sistema universitario, que por ejemplo en este año 2020 y en el año 2021, en el que todavía se ha proyectado que va a continuar la pandemia, muchos estudiantes se gradúan de algún título universitario, pero entonces se van a encontrar con empresas cerradas, se encontrarán con una gran cantidad de colegas en búsqueda también de trabajo, pero con poca propuestas de empleo, entonces, o vacantes. Y eso obviamente afecta el desarrollo de alguna manera de los estudiantes. Tenemos que pensar también en los docentes. Y el profesorado aquí, obviamente, tenemos que hablar del profesorado que sufre de alguna manera porque se desvincula, muchos de ellos se desvinculan de la institución porque tenían un contrato temporal y la mayoría de las instituciones rescinden ya de ellos. Obviamente es un profesional que sale igual a la calle, sin trabajo. Y obviamente hay un impacto también a nivel económico por parte de los docentes, que como hay menos matriculación de los estudiantes en las universidades, obviamente también el nivel, la cantidad de docentes que necesita la universidad también, obviamente, recae. Y bueno, y también esa transición que tuvieron que hacer muchos docentes de lo presencial a lo virtual, a la modalidad virtual. Muchos de ellos que no estaban preparados para esto, y otros han tenido que reinventarse y obviamente meterse dentro del tren de la virtualidad de una forma estrepitosa. Entonces ahí obviamente hay de todo, hay incluso aprendizajes importantes de docentes que han podido valorar ahora la virtualidad. Entonces obviamente también podemos sacar cosas positivas, aprendizajes importantes de muchos docentes. También hay un personal que es un personal no docente y que representa también la parte más vulnerable porque se reduce obviamente los puestos de trabajo, sobre todo en las universidades privadas, y eso también de alguna manera crea una crisis y un estrés dentro de la propia institución. Por ejemplo, vemos esta gráfica donde en la parte izquierda podemos ver cómo cómo fue aumentando el número de estudiantes que fueron afectados por las suspensiones de clases. Aquí vemos la de estudiantes, cómo fue creciendo, la mamey, y vemos también cómo la de los docentes, igualmente también fue creciendo conforme iba pasando los días en el mes de marzo. Y así podemos ver también en los meses subsiguientes. Es decir, que eso se iba aumentando. Hay también a nivel superior, aunque en menos proporción, pero vemos también que hay una brecha importante digital. Aquí vemos cómo África y América Latina tiene unos porcentajes muy bajos de hogares con conexión a Internet. Aunque hay un dato curioso, lo vemos en este gráfico, porque a pesar de que hay una conexión, en los hogares no hay conexión de Internet, pero sí
podemos ver que en lo que tiene que ver con líneas móviles hay un alto porcentaje de uso de líneas móviles. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para las instituciones de nivel superior de ver, de realizar proyectos que el móvil pueda ser un recurso importante. Vemos aquí en República Dominicana, por ejemplo, cómo la franja azul habla sobre los hogares conectados, pero fíjense la gran diferencia que hay con las líneas móviles. Y así, ese es un comportamiento en casi toda Latinoamérica. Hay respuestas que se han dado a nivel político por parte de las instituciones a nivel superior, medidas administrativas, de recursos financieros, puesta a disposición de recursos para dar continuidad a las actividades formativas, sobre todo con plataformas digitales, haciendo frente de manera estricta al orden sanitario, ajustes de calendarios, incluso hay universidades que han aprovechado esta crisis para aumentar su contribución a estudios de investigación, para mitigar también los efectos de la pandemia. Hay estudios interesantísimos, incluso aquí en nuestro país, que tienen que ver con, por ejemplo, la parte emocional del docente afectado, de los alumnos, de las familias, en este tiempo de la pandemia. Y también es un llamado para nosotros también, como profesionales, para también hacer nuestra contribución a nivel de investigación, garantía de dar continuidad a las actividades formativas a través de la distancia, a través de medios virtuales, dar apoyo a los estudiantes a través de recursos bibliográficos y tecnológicos. Entonces. Sí, Manuel. Sí. Tenemos 2 minutos. Perfecto. Perfecto. Entonces, solamente les comparto esos desafíos que están aquí. Los dividí en 2. Desafíos de los gobiernos y desafíos de las instituciones de educación superior. Primero, contar y creo que lo mencionaba una persona anteriormente, de que los planes, hay un plan de estímulos para la recuperación económica y social por parte de los gobiernos, es decir, de incluir a los organismos de educación superior a que puedan participar en estos planes, apoyando a través de propuestas, todo lo que tiene que ver con la recuperación económica y social, hacer un consenso entre todas las instituciones de educación superior para la recuperación y la innovación de la educación superior, dotarse de un entorno normativo claro para la reapertura de las aulas que genere seguridad, comprometerse con la cooperación internacional, que pueda haber también un espacio de cooperación entre las instituciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y las universidades, obviamente, anticiparse ante esta suspensión de larga duración de las universidades y de los institutos de nivel superior, para garantizar que la equidad, es decir, que ningún estudiante se quede fuera, diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar también mecanismos de apoyo para los estudiantes que tienen algún tipo de desventaja, documentar, importantísimo, los cambios introducidos y sus impactos, aprender de los errores, las lecciones aprendidas de cada uno de las instituciones, que las podamos conocer, promover también la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí simplemente yo comparto algunas preguntas que
no es para que las contestemos ahora, sino para dejarlas en, sobre la mesa y que nosotros la podamos pensar y la podamos analizar. Pensar si, por ejemplo, los países si nosotros estamos preparados a corto, a mediano plazo, para que todo lo que tiene que ver con los recursos a nivel digital puedan tener un costo cero, es decir, que los estudiantes puedan tener acceso ilimitado a los recursos educativos. ¿Cómo podemos preparar infraestructuras digitales, tanto para la formación de los docentes en ese aspecto, para los estudiantes, para que tengamos un único espacio digital en las que podamos, en los que los estudiantes no tengan que estar yendo a diferentes espacios, sino que puedan encontrar en un solo lugar una infraestructura realmente digital? ¿Cuáles son las mejores estrategias para combinar los aprendizajes que requieren conexión de Internet y con los que no? Creo que ahí tenemos que hacer nosotros como país un híbrido. O sea, no solamente pensar en iniciativas en las que la educación sea en línea, sino también en la que, si no tengo conexión, pueda también desarrollar las actividades, preparar mejor, cómo podemos preparar mejor a nuestros educadores. Hay iniciativas en las que dicen que, bueno, vamos a tomar este momento, este espacio, para poder desarrollar en los docentes realmente estas competencias digitales que necesitan. Cómo implementar estrategias efectivas de educación multicanal, es decir, de que no solamente sea a través de plataformas digitales, sino que podamos tener recursos impresos, podamos tener la radio, la televisión, es decir, que sea a través de multicanales, o sea, todas las estrategias de educación para que pueda llegar a diferentes sectores. Obviamente, como vamos a trabajar con niños y niñas, muchos de estos con gran vulnerabilidad, cómo podemos de alguna manera proteger a los estudiantes en línea, asegurando obviamente que haya un respeto, sobre todo el tema del cyberbullying, es decir, que haya un uso respetable realmente del sistema. ¿Cómo podemos pensar esto? ¿Cómo podemos transitar de solo impartir educación, es decir, de manera tradicional, a realmente trabajar un aprendizaje significativo? Entonces, para eso hay que priorizar, obviamente, los contenidos y las habilidades que queremos desarrollar en nuestros niños. ¿Cómo asegurar la calidad dadas las circunstancias? Eso es algo que, sobre todo en nuestro sistema dominicano, ha venido demandando todos los sectores sociales, de que la calidad de la educación realmente se pueda asegurar. Son algunas de las preguntas que dejo así para que pensemos, y muchas de estas incluso son preguntas que podemos, que son dignas de estudio, de poderla desarrollar a través de diferentes grupos de investigación. Y yo hago esa invitación a todo el que está aquí escuchando, de que podamos generar a través de diferentes plataformas y grupos de estudios conocimiento para poder de alguna manera subsanar esta crisis y esta pandemia. Bueno, muchas gracias. No sé, Cristina, si hay alguna pregunta, algún comentario.
Cristina, no te escuchas. El micrófono. Ok, ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, que había cierto ruido de fondo. Lo que decía es si hay alguna que otra pregunta, todavía queda un poquitito de tiempo, como hemos empezado unos 20 minutos más tarde, podemos recuperar. Muchas cosas han ido saliendo, también en un breve cuestionario que yo puse de unas 3 preguntas, un poco provocatorio, y ahora está abierto el cuestionario de evaluación del día de hoy. Por favor, si todos lo pueden llenar. Dice, excelente, ojalá se pueda lograr con éxito implementar una educación de calidad en estos tiempos. Rafael Lugo, Ángela Cava, gracias, excelente oportunidad para profundizar en las preocupaciones de la educación durante la pandemia. Así es. Minosca, gracias Manuel por esas preguntas que nos deja para reflexionar, muy importante. Un gran reto a nivel de país. Así es. Sí. Entonces vamos cerrando. Muchísimas gracias Manuel y a todos y todas. Les iré compartiendo estos materiales y también el video de hoy para los que se han integrado un poquito más tarde o que se han tenido que ir más temprano. Nos vemos este miércoles a las 6 de la tarde con Taira Vargas, que nos va a hablar de masculinidades y violencias de género en contexto doméstico en tiempos de COVID. Bueno, muchas gracias. Excelente. Gracias a ti. A descansar. Buenas noches a todos. Buenas noches.